La institución Los Pinos, muy fuerte y solidaria. Aquí los estudiantes alegres siempre están, y es esta democracia ejemplo en nuestra historia, ejemplo de justicia, de amor y libertad. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga, que nos dé entendimiento, sabiduría y paciencia para afrontar esta crisis por la que estamos atravesando. Bueno, y para apoyarte desde la distancia, aquí estamos presentes. Recuerda que por tu bien y por el bien de tu familia, quédate en casa. El día de hoy vamos a comenzar con el estudio de la geometría analítica. Como podemos observar en la imagen que aparece, hay cuerpos geométricos y figuras geométricas que no habíamos estudiado en la geometría plana. Pues bien, la geometría analítica es una fusión entre la geometría plana y el álgebra y que tiene por objeto la solución de problemas geométricos utilizando métodos algebraicos. El sistema que se emplea en la geometría analítica fue creado por el matemático francés René Descartes, quien usó su nombre Renatus Cartesius y por esta razón se conoce con el nombre de ejes cartesianos. Los conocimientos previos para poder avanzar y comprender este tópico son las operaciones básicas con números reales. Como ya sabemos, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, etc. Igual, reconocer las coordenadas de un punto. Un punto 1 tendrá coordenadas x1 y y1. Y un punto 2 tendrá coordenadas x2 y y2. Un punto del plano forma parte de un sistema de coordenadas que se determina mediante dos componentes o dos cifras que reciben la denominación de abscisa para la x y ordenada para la y. También hay que reconocer el plano cartesiano, que no es más que dos rectas perpendiculares que se cortan en el punto 0, 0. Además, el teorema de Pitágoras, uno de los teoremas más importantes de las matemáticas en todos los tiempos. Analicemos entonces cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Tenemos dos puntos del plano, P y Q, cada uno con sus componentes. El punto P de componentes x1 y y1 y el punto Q de componentes x2 y y2. Entonces, la distancia de P a Q está dada por la raíz cuadrada de la diferencia entre las componentes x de los dos puntos elevado al cuadrado más la diferencia de las componentes y de los dos puntos elevado al cuadrado. Es de anotar que no interesa cuál sea el orden que se tome. Es decir, no interesa a quién se tome como punto 1 o como punto 2. De todas formas, este valor va a ser igual. Lo que nos lleva a entender que la distancia entre dos puntos, P y Q, es exactamente la misma distancia entre los puntos Q y P. Miremos una representación gráfica. Entonces tenemos dos puntos de componentes x2 y y2, el punto P, y el punto Q de componentes x1 y y1. Si desde esos puntos trazamos una perpendicular a los ejes, entonces aquí trazaremos una perpendicular al eje X y desde el punto, al eje Y, y desde el punto P trazaremos una perpendicular al eje X. Esas dos perpendiculares se van a cortar en un nuevo punto que llamaremos el punto A, de coordenadas x2 y y1. Consideremos ahora el triángulo rectángulo. Entonces observamos que entre las rectas perpendiculares y la que teníamos planteado
se nos forma un triángulo rectángulo. Y de una vez eso nos lleva a pensar en el teorema de Pitágoras. No conocemos esta distancia, vamos a calcularla, pero sí podemos deducir la distancia entre las componentes de x y la distancia entre las componentes de y. Y eso es lo que nos plantea la fórmula para encontrar la distancia entre el. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cuadrado. En este caso tenemos que la distancia entre P a Q elevada al cuadrado es igual a la distancia de P a A elevada al cuadrado más la distancia de A a Q elevada al cuadrado. Pero podemos saber podemos calcular la distancia de Q a A reemplazando los componentes de x. Es decir, la distancia de Q a A nos la determinan las componentes x del punto Q y la componente x del punto A. Eso es lo que reemplazamos elevado al cuadrado. Igual la distancia de P a A nos la determina la componente y del punto P y la componente y del punto A. Por lo tanto, la distancia entre el punto P a Q es reemplazar estos valores aquí. Y eso es lo que nos determina entonces una fórmula para calcular la distancia. Calcular la distancia entre dos puntos tiene unas propiedades. En general son 4. Primera, que la distancia de P a Q es igual a la distancia de Q a P. Eso no tiene ninguna duda. Segunda, que la distancia de P a Q es igual a 0 si el punto P es igual al punto Q. Tercero, que la distancia entre dos puntos no puede ser negativa. Y por último, que la distancia entre P y Q debe ser menor o igual a la distancia de P a A más la distancia de Q a A. Analicemos una situación. Entonces tenemos dos puntos, un punto P de coordenada menos 2,4, x menos 2, y 4. Nos venimos aquí, nos ubicamos en 0, 0, y x menos 2 está a la izquierda, y y4 está hacia el lado de arriba, 1, 2, 3 y 4. Aquí ubicamos el punto menos 2,4. Ahora vamos a ubicar el punto Q. El punto Q de coordenadas 2,1. De igual forma, ubicamos el punto 0 hacia la derecha, la coordenada en x de valor 2, y hacia arriba la coordenada en y de valor 1. Ya hemos ubicado nuestros dos puntos. Ahora vamos a trazar las perpendiculares a los ejes. De este punto, una perpendicular al eje Y. Y de este punto, una perpendicular al eje X. Ya sabe que perpendicular significa que al cortarse forman ángulo. De tal forma que estas líneas punteadas, con esta distancia nos están formando un triángulo rectángulo. Y por eso es que nos envía entonces al teorema de Pitágoras. Lo que debemos hacer aquí es identificar los puntos. Entonces, si yo tengo a Q como el punto 1, tendré que la coordenada x sub 1 es igual a 2. Y que la coordenada y sub 1 es igual a 1. Y si tomo a P como el punto 2, entonces la coordenada x sub 2 va a ser igual a menos 2. Y la coordenada y sub 2 va a ser igual a 4. No hacemos más que tomar esta fórmula y reemplazar esos valores. Entonces tengo menos 2 elevado al cuadrado más 4 menos 1 elevado al cuadrado. Menos 4 al cuadrado, eso me da positivo, me va a dar 16. Y 3 al cuadrado me da 9. 16 más 9 me da 25. Le sacamos la raíz cuadrada de 25 y entonces 5. Por lo tanto, la distancia entre esos dos puntos quedó calculada y es 5. Existen herramientas tecnológicas como GeoGebra que nos permiten verificar que realmente lo que
encontramos es cierto. Entonces aquí tenemos inicialmente 2 puntos, ubicamos un punto en menos 2 y ubicamos el otro punto. Y le pedimos a GeoGebra que nos calcule esta distancia. Entonces GeoGebra nos calculará esta distancia, que es igual a 5. Si nos podemos dar cuenta, aquí tengo 1, 2, 3 y 4, que elevado al cuadrado me da 16. Y la distancia de aquí hacia arriba, 1, 2 y 3, que elevado al cuadrado me va a dar 9. Y 16 más 9 me da 25. ¿Y la raíz de 25? Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Espero desde la distancia haberlos podido apoyar con la comprensión de la guía número 1. Recuerden que pueden pausar el video en cualquier momento, retrocederlo o volverlo a ver las veces que sea necesario para su mejor. Un abrazo, Dios les bendiga y hasta otra oportunidad.